Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase para HQ Universitario. Esta vez vamos a ver Química Orgánica 1 y en particular el tema de alquenos y reacciones de eliminación. Bueno, hasta acá veníamos trabajando principalmente con alcanos, ¿sí? Nuestras moléculas orgánicas básicas, que eran concatenaciones de átomos de carbono sustituidos por átomos de hidrógeno. Aquí un ejemplo sencillo de el etano, ¿sí? El alcano de dos carbonos. El alqueno es un alcano que presenta dobles enlaces carbono-carbono, ¿sí? En este caso, sería así. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros sabemos que los átomos de carbono tienen a lo sumo 4 enlaces. Y acá, nuestros átomos de carbono estarían teniendo 5 enlaces. Entonces, uno de estos enlaces no los pueden tener, y lo que vamos a hacer es eliminar a uno de los átomos de hidrógeno que lo sustituyen. Vamos a reemplazar a S2 por un 3. Perdón, a S3 por un 2. ¿Bien? Entonces tenemos CH2 y CH2. Y aquí tenemos entonces, en vez del etano, el eteno. ¿Bien? Y ahí hemos introducido algunas cosas. Primero, tienen menor cantidad de hidrógenos que los alcanos. Sí, obvio. ¿Tienen enlaces dobles, carbono-carbono? Sí, perfecto. Y su nomenclatura involucra la terminación eno, pero siguen el resto de las reglas de los alcanos. Muy bien. Con eso ya hemos introducido bastante de los alquenos, al menos desde una vista de ave, digamos, bien desde arriba, y vamos a ir adentrándonos de a poquito. Eh, en caso de estructuras un poco más complejas, por ejemplo, como esta, uno tendría que decir, bueno, esto es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un alqueno de 6 carbonos, entonces es un hexeno. ¿Bien? En vez de hexeno, hexeno. Y como el doble enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2, va a ser 1 hexeno. ¿Bien? Una estructura alternativa, como esta, sería el 1, 2, 3 hexeno. Si tuviéramos algo un poquito más complicado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos tiene esto, ¿sí? Este de aquí y este de aquí. Bueno, no hace falta que sea tan largo, pero supongamos, con dos dobles enlaces. Bueno, en este caso podríamos decir que es un 1,3, ¿sí? Porque tiene uno en el carbono de 1 y 2 y otro entre el carbono 3 y el 4, los dobles enlaces. Como tiene 8 carbonos, octa, y acá uno diría octeno. Pero en el caso de los alquenos hay que agregarles que tiene que avisar cuántos dobles enlaces va a tener uno en la estructura, y entonces eso lo hace agregando aquí el prefijo di antes de la terminación eno. Bien, como tiene dos insaturaciones, dos dobles enlaces, es un dieno, y este en particular es el 1,3 octadieno. Bien, si tuviera 3, por ejemplo, así, de esta manera, bueno, sería el 1,3,5 octa trieno, ¿sí? Y así, y así. Bueno, con esto ya tenemos buena parte de la nomenclatura de los alquenos. Ahora vamos a adentrarnos un poco en cómo funciona ese doble enlace tan interesante. Muy bien. Lo primero que quiero destacar, este de aquí sigue siendo el eteno, ¿sí? Lo primero que quiero destacar acá es que los carbonos ya no van a tener una hibridización sp3, como veíamos en el caso de los alcanos, sino que van a tener una hibridización sp2. ¿Qué quiere decir eso? Que combinan, hibridizan su orbital s
con dos de sus tres orbitales p para dar lugar a estos tres orbitales híbridos sp2 que están en el plano. Esto es algo que ya hemos visto con anterioridad, pero nunca está de más repasarlo. Y les queda un orbital p puro perpendicular a ese plano. ¿Bien? Y estos enlaces sp2 están a 120 grados unos de otros y por eso son planos. Esto es exactamente igual que la hibridización que tienen los carbocationes, ¿sí? Que son estructuras que ya hemos visto un poco más en acción. Bueno, y entonces, los dos orbitales sp2 que se traslapan, que se solapan, que se chocan frontalmente, van a dar lugar al enlace, a un enlace sigma, y estos dos orbitales p de aquí van a generar un enlace de tipo pi, ¿sí? Van a tener este solapamiento por arriba y por abajo para formar un enlace tipo pi, que creo que tenemos un dibujito un poquito más adelante. Sí. Bueno, está costando hoy copiar y pegar. Ahí está. Bien, acá entonces tenemos el diagramita con los orbitales p puros que se solapan y dan lugar a este orbital pi. Y acá tenemos el mapa de potencial electrostático que resulta de la combinación del enlace sigma y del enlace pi. Bien, muy bien. Esto genera algo muy interesante que no leíamos presente en los alcanos, que es que para que este enlace doble se mantenga, estos orbitales p tienen que estar alineados, ¿sí? Y para eso tienen que estar paralelos, ¿bien? Entonces, lo que quiere decir esto es que este enlace, el enlace doble carbono-carbono, no puede rotar. ¿Por qué? Porque si rotara, quiere decir que este pi estaría así, supongamos, y luego así, y no se podría solapar con este enlace, con este orbital p, y entonces se rompería el enlace pi. Y eso sería muy costoso en términos energéticos o prohibitivo. Y por eso es que los enlaces dobles no rotan. Mucho menos los enlaces triples que veremos unas cuantas clases más adelante. Muy bien, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque da lugar a un tipo de isomería cis-trans similar al que habíamos visto en el caso de los ciclos, ¿sí? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, en el caso del ciclohexeno, vamos a dibujarlo un poco más bonito nomás, que había enlaces que estaban arriba y abajo del plano, ¿sí? Bueno, si los sustituyentes X, vamos a decirle ahora, estaban del mismo lado del plano, decíamos que este era el isómero cis, y si los sustituyentes estaban en lados opuestos, ¿sí? Del plano del anillo, decíamos que era el isómero trans. Bueno, acá con los alquenos nos va a pasar algo parecido, si planteamos, por ejemplo, uy, vamos a plantear el doble enlace, y supónganse que tenemos algo así, X y X. Bueno, acá diríamos que este está en trans, así que lo vamos a llevar abajo, para que coincida con la estructura que habíamos planteado antes, y acá diríamos que algo está en cis, ¿verdad? A grosso modo, si consideramos solamente los sustituyentes X y nada más. Pero en el caso de los alquenos es un poco más complejo y conviene hablar de la isomería EZ. Y eso es lo que vamos a desarrollar inmediatamente ahora a continuación.
¿Qué decía? Sí, cogiendo de la primera. Ya lo voy a ver. Sí, dado el doble enlace, ¿sí? Nos concentramos en cada uno de los átomos de carbono que participan del doble enlace. Y para cada uno de esos átomos, a sus sustituyentes le asignamos un orden de prioridad, que puede ser el mismo de las reglas de Cant-Ingold-Prelog, por ejemplo, ¿sí? Y decimos, bueno, tiene un grupo de alta prioridad y un grupo de baja prioridad, porque el carbono puede tener solo cuatro enlaces. Dos ya los está usando para estableciéndolos con el otro carbono para dar lugar al alqueno. Le quedan solo dos sustituyentes posibles. Uno va a ser de alta prioridad y el otro de baja prioridad. Si los dos de alta prioridad están juntos, como es el caso, entonces se dice que es el isómero Susamen, pero como la gente no acostumbra a hablar alemán fluido, lo resumimos en el isómero Z. Y si los dos grupos de alta prioridad están cruzados, ¿sí? Se usa el nombre Entgegen, que lo vamos a resumir en E. ¿Bien? Y aquí tenemos isómeros Z y E, que son similares a cis y a trans, pero de una manera más generalizada. ¿Sí? Y eso es todo el truco. Si están juntos, los de alta prioridad es Z, si están en lados opuestos es E. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, a esta molécula de aquí, suponiendo que supiéramos qué es lo que tiene, diríamos, bueno, este va a ser el isómero E, y este va a ser el isómero, perdón, este va a ser el isómero Z, porque supongamos que X es el más pesado, están todos juntos, y acá sería el E, porque suponiendo que X es el grupo más pesado de ambos carbonos, están en lados opuestos. ¿Bien? Una pregunta muy común que surge es respecto a la estabilidad relativa de los alquenos. ¿Sí? Afortunadamente, hay una forma empírica de medir la energía de los alquenos y se conoce como la energía de hidrogenación o calor de hidrogenación. ¿Sí? ¿Cómo se mide? Supongamos que tenemos un alqueno sencillo, como este, que sería el 2-buteno, ¿bien? Y lo sometemos a una reacción de hidrogenación con un catalizador como puede ser paladio, platino o lo que fuera, ¿sí? Y nos da como lugar el siguiente alcano, que es simplemente el N-butano. Bien. Esta reacción tiene una energía, si uno plantea el diagrama de energía, sería algo como así, pongamos, bien, y tiene un delta de H, que es así, un calor asociado, ¿sí? Que es el calor de hidrogenación. Y básicamente este delta de H lo que nos está diciendo es cuál es la energía que estaba contenida en ese doble enlace y cómo se compara con la energía de los nuevos enlaces con hidrógeno que tiene ahora, que antes no tenía. ¿Sí? Y bueno, y por supuesto también descuenta la energía del enlace hidrógeno. Esto es un ejercicio que ya hemos aprendido a hacer hace tiempo, pero ahora no hace falta que hagamos las cuentas, sino que lo comprendamos de una manera más conceptual. Bueno, si yo calculo este calor de hidrogenación para distintos alquenos, voy a empezar a encontrar ciertos patrones que son los que les quiero presentar a continuación. ¿Bien? Lo que tenemos acá son los deltas de hidrogenación de, eh,
los distintos alquenos, los calores de hidrógeno. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Cuanto mayor sea esta diferencia, ¿sí? Cuanto más abajo esté aquí en esta lista, quiere decir que más estable es en términos relativos el alqueno. Yo acá les planteé esto como que era así, ¿escucharon? Pero lo que tienen que pensar es que si pero lo que tienen que pensar es, suponiendo que esto sea para el 2-buteno, algo súper clásico, bueno, habrá una segunda curva para el 1-buteno, supongamos, ¿sí? O en realidad esta sería la curva del 1-buteno, ¿bien? Donde va a haber un segundo delta H prima, ¿bien? Y lo que estamos midiendo acá en este gráfico es la diferencia relativa entre los distintos alquenos que cuando se hidrogenan dan un mismo alcano. ¿Bien? Entonces, cuanto más abajo esté aquí en este gráfico, quiere decir que más estable es en términos relativos y que este calor de hidrogenación es en realidad más chiquito. ¿Bien? Bueno, y entonces simplemente nos quedamos con esta lista. Lo más importante es entender que acá arriba está lo menos estable y que acá abajo está lo más estable. Y la primera tendencia que vemos es que a medida que le agregamos sustituyentes alquílicos al alqueno, R, ¿sí? Que son cadenas de carbono, cuantos más de esos tiene, más estable es el alqueno. ¿Sí? Eso es muy importante. Y lo segundo es que si hacemos zoom en los disustituidos, ¿sí? Vamos a ver que en general el cis es menos estable que el geminal y el geminal es menos estable que el trans. ¿Bien? ¿A qué nos vamos geminal en este caso? A los dos sustituyentes en el mismo carbono. Bueno, esto principalmente se explica por efectos estéricos. ¿Sí? Aquí los grupos voluminosos R están lo más alejados posibles y aquí están lo más dispuestos posibles a chocarse entre sí. ¿Sí? Y entonces por eso es menor la estabilidad relativa y aquí es mayor la estabilidad relativa, con el geminal siendo un punto intermedio. Por supuesto, este que acá está planteado de manera tan esquemática varía de alqueno a alqueno, de caso particular, de sustituyente a sustituyente, pero en términos generales o en promedio uno puede plantear esto. ¿Sí? No vamos a enfocarnos mucho en los geminales, lo más importante entre esto es que los trans son más estables que los cis y principalmente por factores externos. ¿Y por qué se va haciendo cada vez más estable el alqueno a medida que agregamos sustituyentes alquílicos? Bueno, eh, una parte de esto es que es una estabilidad relativa, ¿no? Respecto del alcano, y tiene que ver también con los factores estéricos. En el alcano hay 109 grados entre un sustituyente y el otro, en el alqueno hay 120 grados entre un sustituyente y el otro, entonces si estos grupos son voluminosos, están un poco más cómodos en el alqueno que en el alcano, y entonces el alqueno gana estabilidad relativa. Y el otro efecto es que los sustituyentes alquílicos donan densidad electrónica que favorece la estabilización del enlace pi. ¿Sí? Eh, Otra interpretación es que los orbitales sp3, al tener mayor carácter S, al estar formados por más porción de orbitales S que los orbitales, perdón, orbitales sp2, al tener mayor carácter S que los sp3, se dice que funcionan de una manera más electronegativa y entonces que necesiten de mayor densidad electrónica y se ven favorecidos por sustituyentes que puedan aportar densidad electrónica a este enlace. ¿Bien? Son distintas interpretaciones, es una pregunta muy de parcial, ¿sí? Esto es si el orbital, el carbono con hibridación sp2 es más o menos electronegativo que un carbono con hibridación sp3,
No tiene mucho sentido hablar de eso porque la electronegatividad en realidad es una característica propia del átomo, no de la ionización de los electrones, pero bueno, es un marco teórico que se ha planteado como modelo en algunas ocasiones para entender estos fenómenos. Bueno, y a continuación, y como modo de ejemplo, y para ayudar a tener sensibilidad los conceptos vistos en los últimos videos, me parece propio que tratemos de cumplir con la siguiente consigna, por supuesto inventada, pero inspirada en cosas que se observan en parciales. Que espero obtener como resultado de la reacción del 3-bromo 4-metilhexano con etanol. Detallemos el mecanismo completo y tratemos de indicar los productos mayoritarios. Como siempre, una buena estrategia es, primero, establecer la estructura de los reactivos. 3-bromo 4-metilhexano. Entonces, un hexano, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-bromo y 4-metil. Muy bien. Tenemos el caso de que esta molécula de aquí tiene un centro espiral, tiene dos centros espirales de hecho, así que tendríamos que ver si es RR, RS, SR o SS. Eh, bueno, por ahora dejémoslo así, pero podríamos considerarlo a eso. Bien. Y como priorizado vamos a tener al etanol, que es H3C, CH2 o H. Muy bien. ¿Qué sabemos del sustrato? Bueno, es un halógeno de alquilo con el halógeno bromo, es un grupo saliente, es un carbono secundario, y el sustrato, perdón, y el solvente es etanol, el cual es una base débil y un nucleófilo débil. Bien, entonces, rápido, base débil o nucleófilo débil, no, quiere decir que hemos ido por un mecanismo unimolecular, es decir, E1 o SN. El sustrato está en un carbono secundario, así que puede ser ambas, no está definido. Bien, como vamos a ir por un mecanismo de E1 o SN1, quiere decir que se va a formar un carbocatión, que quiere decir que terciario favorece secundario, favorece primario, y también quiere decir que, esto a modo de pensarlo rápido, ¿no? Puede haber reordenamientos. Bien, entonces hay que pensar en todos estos factores, bien, que los tenemos todos los. Todavía no sabemos si vamos a ir por una E1 o una SN1, probablemente tenemos que plantear las dos cosas, bien. Sí sabemos que vamos a trabajar con un carbocatión, sí o sí, porque vamos a pasar por un mecanismo, sí o sí necesita un carbocatión. Entonces ahí ya no nos interesa la estereoquímica, nos da lo mismo si era RS o SS o lo que fuera, porque la estereoquímica de este carbono se va a perder cuando formamos el carbocatión. Y tenemos que tener la posibilidad de inducir reordenamiento. Como este va a ser un carbono secundario, no hace falta que el reordenamiento sea conservado, puede ocurrir en una etapa posterior a la formación de interrogación, así que no tenemos que preocupar desde el principio, pero sí hay que tenerlo en mente. Bueno, dicho esto, ya tenemos entonces resuelta cuál va a ser la primera etapa de nuestra reacción, que va a ser la formación del carbocación. ¿Bien? Por eso, partiendo del sustrato, lo que tenemos que plantear es simplemente la salida del grupo saliente. Y esto va a dar lugar a la formación de carbocación más bromuro con un grupo saliente. Perfecto. Este es un carbohidrato secundario, el cual es estable, ¿sí? Suficientemente estable, pero si se fijan,
tiene un vecino que es un carbono terciario. Y ese carbono terciario tiene un hidrógeno, que aquí está como implícito, pero lo tiene. Entonces podemos plantear la migración de ese hidruro hacia este carbono para dar lugar a la formación de un carbocatión terciario, que están justificados porque los carbocationes terciarios son bastante más estables que los secundarios. Entonces esperamos que algo de esto de este estilo ocurra. Perfecto. Entonces se considera la formación del carbocatión y un reordenamiento para dar lugar al carbocatión más estable. Excelente. Bueno, ahora entonces nos queda ver si lo que va a ocurrir es una sustitución nucleofílica o una eliminación. De nuevo, acá estamos trabajando con un sujeto terciario, entonces yo creo que va a ser un poco más favorecido una eliminación de una sustitución nucleofílica por una cuestión de impedimento estérico, ¿sí? Eh, pero no es marginal la cosa, porque como es claro el carbocatión, no es súper importante y nuestra base no es súper chiquita, pero tampoco es súper voluminosa. Entonces no va a jugar un papel fenomenal. ¿Bien? De todas formas, nuestra base no es tan buena base, tampoco sea wow, tu buen nucleófilo, pero tiendo a pensar que puede ser un poquito mejor nucleófilo que base. Pero, de nuevo, este tipo de sustrato lo que está haciendo es favorecer marginalmente los eliminaciones por sobre las sustituciones nucleofílicas. Así que va a estar peleado. Y me parece que no nos va a quedar alternativa que plantear ambas caminos, ambas opciones, y después tratar de discutir cuál será más o menos probable. Así que vamos a plantear aquí al, al etanol, ¿sí? Voy a ponerlo, vamos a, sí, voy a poner voy a ponerlo así teclado, o HO, CH2 y H3. Bien, escribí al revés para que me quede lo de este lado. Y vamos a plantear varias cosas, ¿sí? Con estas letras. En azul, la sustitución nucleofílica. ¿Bien? Esto que puede ser por arriba o por abajo, da igual, ¿sí? Nos va a dar una mezcla racémica de productos. Y después podemos plantear varias cosas, ¿sí? Porque hay hidrógenos en todos los carbonos vecinos, ¿sí? Así que podemos plantear que si no, abstrae al protón de acá arriba, al protón de aquí cerquita, de la derecha, o en verde, al protón de acá lejos, ¿sí? Alguno de estos protones puede ser abstraído para dar lugar a una eliminación. Bien, y así se van a plantear los distintos caminos. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el azul, que es el de la nucleofílica, y esto va a dar lugar a OH, carga positiva, H2 y H3. Bien, fíjense aquí que el oxígeno tiene tres enlaces, porque tiene una carga positiva. Aquí el carbono queda sustituido, ¿sí? Se va a formar la versión R y S de esto. Y luego tenemos que agregar la etapa en la que otro etanol hace perder a este hidrógeno. Nos queda directamente. ¿Bien? Lo simplifico el etanol como de esta manera. ¿Bien? Y entonces aquí nos queda este producto que es un éter, ¿sí? Por su grupo funcional primordial, más importante. Perfecto. Este es el producto de sustitución, entonces. R y S. Luego, yendo a los productos de eliminación, vamos a empezar por el que quieran. Empezamos por el naranja. ¿Bien? El naranja que nos va a dar, se abstrae ese protón y entonces se va a formar un doble entre este carbono y este carbono. Ahí está. Ese es un producto de sustitución y no hay que hacer más nada. ¿Bien? Queda esto más
con la flecha rosa nos va a dar el producto de eliminación que genera un doble enlace entre este carbono y este carbono, ¿sí? Que va a ser este de aquí, y entre la flecha verde nos va a dar, nos va a formar un enlace pi entre estos dos carbonos, y la vamos a marcar por allá. Bien, y entonces ahora lo que tenemos que distinguir es cuál de estos se verá más favorecido, ¿sí? En principio todos son trisustituidos, ¿sí? A ver, este es trisustituido, este es trisustituido, no, este es disustituido y este es trisustituido. Bien, entonces, el naranja va a ser menos estable que el rosa y que el violeta por ser, el rosa y el verde por ser disustituido, en particular este de aquí es un disustituido geminal, que sabemos que son de los más estables de los disustituidos, y estos son trisustituidos, perfecto, y eso los hace estables. Y ahora, entre trisustituidos, tenemos que pensar eh, si es E o Z, ¿sí? Entendemos que los E van a ser un poco más estables que los Z, probablemente. En este caso, el carbono, el grupo primero está acá y el otro sería este, entonces este es E. Y acá, sí, también, vamos a poner lo mismo. Eh, no, no hay mucho más para aportar. Ah, también es cierto que tenemos S y este otro, ¿bien? Y acá tenemos este y este, el E y el Z. Y acá también tenemos, este es el E y este es el Z. ¿Sí? Del mismo enlace pi, dependiendo de cómo estaba posicionado estos sustituyentes antes de ocurrir la eliminación, nos va a dar el E o el Z. ¿Bien? Entonces tenemos todos estos posibles productos, 7, ¿sí? Según la cuenta. Eh, ¿Y cuál de estos determinados son más estables? Probablemente eh, estos y estos, que todos tienen una estabilidad muy similar entre sí, así que no es que uno va a ser arbitrario de manera determinante por sobre el otro, y en menor medida, este, dentro de lo que es la eliminación. Dentro de lo que es la eliminación tenemos solamente este producto en cantidades glasémicas, según el 50, el isómero S y el isómero R, y si tenemos que predecir entre la sustitución y la eliminación cuál gana, uno puede decir que a medida que aumenta la temperatura, probablemente termine ganando la eliminación, ¿sí? Entonces, si uno hace una solvólisis, por ejemplo, que es decir, ponemos el 3 bromo 4 metilhexano en etanol en ebullición por un tiempo largo, lo más probable es que se terminen dando productos de este estilo, principalmente del verde y del rosa. Bueno, con eso más o menos, entonces, hemos conversado, hemos razonado, hemos mostrado cómo se razona, cómo enfrenta este tipo de problemas, pero es solo un ejemplo, ustedes tendrán que ponerlo en práctica en muchas otras situaciones para ir agarrando la intuición y el dominio de tengo que ir por acá, tengo que ir por allá y tengo que considerar tal y cual es la alternativa. Nuevamente, espero que les haya servido, para mí ha sido un gusto y nos vemos en otra ocasión. Muy bien, ahora vamos a ver las reacciones de eliminación. Así como vimos que había reacciones de sustitución nucleofílica de primer y de segundo orden, también hay reacciones de eliminación de primer y segundo orden. En este caso, vamos a comenzar a estudiar la reacción de primer orden, o también conocida como mecanismo E1. Bien, de manera análoga
De manera análoga al mecanismo SN1, esta reacción comienza con la salida de un grupo saliente, y cuanto mejor sea ese grupo saliente y cuanto mejor sea ese sustrato para dar lugar a la formación de un carbocation, mejor o más rápido ocurrir esta etapa, para dar lugar a, como establecimos hace un ratito, un carbocation y el anión del grupo saliente. Y ahora este carbocation en el mecanismo SN1 era normalmente atacado por un nucleófilo, pero en el mecanismo E1 se plantea una cosa diferente. Que una base débil, y como explica ahí, generalmente suele ser el solvente en la reacción, es capaz de abstraer al hidrógeno vecino al carbocation y se lo lleva, ¿sí? Forma un nuevo enlace base hidrógeno, y los electrones del enlace carbono-hidrógeno van al auxilio del carbocation y van a ocupar esos orbitales P vacíos del carbocation, ese orbital P vacío del carbocation, y migran hacia un orbital P puro del carbono para dar lugar a la formación del enlace pi y el doble enlace final. Bien, es algo muy sencillo. En vez de ataque un nucleófilo, una base se roba el protón del vecino. Y esos electrones se quedan y se usan para formar el doble enlace. Listo. Eso sería todo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para esta reacción? Bueno, la base con la que se trabaja es una base débil. Eh, y luego todas las consideraciones que favorecen la formación del carbocatión, como por ejemplo, que el sustrato sea un carbono terciario o que sea vecino de un carbono terciario y entonces pueda presentar reordenamientos, o que los solventes polares estabilicen el carbocatión, ¿sí? Todos esos factores favorecen esta primera etapa, que sigue siendo la etapa determinante de la reacción, entonces la más importante, y luego la base solamente con que sea una base débil alcanza para hacer esta fracción y formar el doble enlace. La consideración adicional que vamos a agregar, que no estaba cuando estudiamos la reacción de CN1, es que, por ejemplo, dado el siguiente sustrato, muy sencillo, ¿no? A partir de este sustrato, vamos a tener el siguiente carbocatión y luego, con la base, puede abstraer un protón de aquí o un protón de aquí. Y eso va a dar lugar a este alqueno o a este alqueno. ¿Sí? Ahora, este sustrato es simétrico, entonces me da exactamente lo mismo. Pero si no fuera un sustrato simétrico, ¿sí? Si fuera una cosa un poco más complicada, como esto, bueno, entonces ahí estamos hablando de estos dos alquenos diferentes como producto. Por ejemplo, el 1-buteno y el 2-buteno. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos se va a ver favorecido? Y la respuesta aquí es algo que se estudió hace mucho tiempo y se estableció una regla empírica que se llama la regla de Zaitsev, ¿sí? Se escribe con Z, y lo que dice es que se tiende a formar el alqueno más sustituido o el alqueno más estable posible. ¿Sí? Entonces, este sería el producto autoritario en este caso. ¿Bien? Entonces, es la única consideración adicional a la reacción SN1, a la reacción de eliminación 1, por sobre lo que ya sabíamos de la SN1. Muy bien. Ahora vamos a estudiar el mecanismo de E2. El mecanismo de E2 es más parecido al mecanismo de SN1 en el sentido de que ocurre en una sola etapa. ¿Bien? El mecanismo de E2 transcurre de la siguiente manera. Supongamos que se parte de un sustrato, ¿bien?
como este, que sería un etano con un grupo saliente, y viene una base, ¿bien? Y esta base va a abstraer a un hidrógeno vecino al carbono que tiene el grupo saliente, mientras que al mismo tiempo el grupo saliente se va a ir. Y entonces, estos electrones van a ir a parar a formar este enlace pi nuevo, carbono-carbono. ¿Bien? El resultado de esto va a ser entonces el ácido sulfuro de la base, más el grupo saliente, más esto. ¿Bien? La formación de enlace doble, el enlace pi. Perfecto. Ahora, esto que es aparentemente sencillo, de una sola etapa, fíjense que involucra todos estos movimientos electrónicos que no son tan sencillos, ¿sí? Y lo que se necesita para que ocurran todos estos movimientos electrónicos al mismo tiempo es que estén alineados este enlace y este enlace, ¿sí? Que estén lo más paralelos posible. Esto que les digo que es importante que estén lo más paralelos posibles. Cuenta con un nombre técnico que se llama anticoplanar. Perdón, coplanar. Coplanaridad directamente. Y hay de dos maneras. Que sea anticoplanar, es decir, que los electrones estén en posición anti uno respecto del otro, es decir, uno hacia arriba y otro hacia abajo, pero, de nuevo, formando un mismo plano, ¿bien? O sin planar, sin coplanar, que es decir, los dos están mirando para el mismo lado y formando un mismo plano. ¿Bien? Si están formando ese mismo plano, entonces puede darse que al mismo tiempo, mientras se va el hidrógeno, los electrones del orbital sp3 de este carbono migren hacia el orbital sp3 que va a quedar vacío acá, en la medida en que ambos se van convirtiendo en orbitales p, porque está ocurriendo una nueva hibridización, y luego de haberse formado esos orbitales P, que ocurra el consecuente traslado para dar lugar a los enlaces pi que aparecen acá formados de manera muy bella. Muy bien. Y por supuesto, el grupo saliente por su lado y la base por su lado. Lo importante es, para que se dé este movimiento electrónico que es complejo, ¿sí? Que tiene estos tres pasos, la base accede al proton, el grupo saliente se va, y en el medio los electrones migran de un orbital al otro para dar lugar al enlace. Ahí, para que se dé todo eso, tienen que estar alineados en un solo plano todas estas cosas. Los dos carbonos, el hidrógeno y el grupo saliente. Muy bien. Eso es lo único nuevo en el mecanismo de E2 respecto al mecanismo CN1. También es concertado, por supuesto, pero de la misma manera se van a formar los productos que resulten en el alqueno más sustituido, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en vez de robar un hidrógeno de este carbono, se podría robar un hidrógeno de este sustituyente alquílico, o de este sustituyente. ¿Cuál va a ser el mayoritario? De nuevo, aquel que siga la regla de Saizen o genere el alqueno más sustituido, que va a ser el que sea más estable. En el caso de la E1 es por una cuestión cinética, y en el caso de la E2 por una cuestión termodinámica, que sigue esa regla de Saizen. Bien, y entonces ahora queda la pregunta, similar a lo que nos pasaba entre SN1 y E1, y es que en qué condiciones se va a favorecer la reacción de SN1 y de E1, y en qué condiciones se va a favorecer la reacción de E2. Y la respuesta es, al igual que en el caso de las sustituciones nucleofílicas, primero y primordial, la fuerza de la base, en lugar de la fuerza del nucleófilo, es un factor fundamental. Una base fuerte me favorece un mecanismo de eliminación bimolecular, mientras que una base débil me favorece un mecanismo de eliminación unimolecular. ¿Por qué es así?
Bueno, porque si una base es fuerte, entonces va a extraer el protón directamente del alcano, ¿sí? Ese enlace de carbono y hidrógeno que está súper estable, porque los alcanos son en general estables, y entonces necesitamos una base fuerte para que pueda abstraer ese protón de ese contexto estable. Eh, en cambio, una base débil no va a poder hacer eso, ¿sí? Y va a tener que esperar a que se forme un carbocatión, que sabemos que es una etapa lenta, para recién poder ahí interactuar y trabajar sobre un carbocatión que sabemos que es un intermediario estable dentro de lo que son los intermediarios, pero mucho menos estable que los sustratos o los productos, ¿sí? Acá existen los carbocationes en términos de estabilidad, y entonces recién acá puede actuar la base débil, mientras que la base fuerte puede actuar acá. Entonces, al igual que en el caso de las sustituciones nucleofílicas, la base nos fuerza a ir por una cinética u otra, por un mecanismo de segundo orden o de primer orden. ¿Bien? Después, de manera secundaria, ¿sí? Y llegásemos a tener el problema de tener una base intermedia, quizás, o algo así, tenemos que los sustratos terciarios, y luego los secundarios, y luego los primarios, ¿sí? O sea, este orden de sustratos favorece a la eliminación unimolecular. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es permitir que el carbocatión como intermedio sea más estable. Mientras que para la E2, bueno, digamos más o menos lo mismo, ¿sí? Porque los alcanos más estudios van a favorecer el estado de transición y también van a favorecer el producto. Así que para los dos ayuda, pero para la E1 ayuda más que para la E2. Y después todas las otras consideraciones son más o menos iguales. El efecto del solvente va a favorecer a las E1 que sean solventes polares, para la E2 no importa mucho. Eh, y ahí está. ¿Sí? Principalmente las principales diferencias entre E1 y E2. La principal es el mecanismo, por supuesto, y la fuerza de la base que determina el mecanismo. Y ahora, una consideración adicional es, bueno, perfecto, pero si se fijan, la reacción de sustitución nucleofílica y de eliminación puede ocurrir sobre el mismo sustrato, ¿sí? Simplemente estamos hablando en este caso de halogenuros de alquilo, que son los que ya hemos estudiado en mayor medida. ¿Cómo hacemos para distinguir entre eliminación versus sustitución nucleofílica? Bueno, y acá se pone un poco más interesante la cosa. ¿Bien? Eh, por un lado, los sustratos y las... Bien, primero, aquellas sustancias que sean más bases que nucleófilo van a favorecer la eliminación. Y aquellos que no lo sean van a tender a favorecer la sustitución nucleofílica. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pensemos en el caso de el tert butóxido. ¿Sí? ¿Qué es el tert butóxido? Carbono. Este es el tert butano, el primero. ¿Bien? Este es el tert butanol. Y este es el terbutóxico, la base conjugada del terbutano. Esto, ¿sí? A priori uno dice, bueno, es un nucleófilo fuerte y es una base fuerte. Es una base fuerte porque los halcones no son muy ácidos, ¿sí? Tienen un pKa muy alto, arriba de 14 seguro. Y, diría uno, es un buen nucleófilo porque tiene un oxígeno que carga negativa. Esto lo hace un buen nucleófilo dentro de todas las cosas. ¿Bien? Pero tiene un problema. Estos tres grupos metilo que tienen constituyentes lo hacen increíblemente voluminoso, ¿sí? Y eso hace que no sea muy bueno para atacar carbonos electrófilos, ¿sí? Simplemente por el volumen, el pigmento estérico. Entonces, esto, que a priori debería ser un buen nucleófilo, no lo es por cuestiones estéricas. Pero sigue funcionando de manera espectacular como base, porque el impedimento estérico no le afecta en su basicidad, en su capacidad de atraer protones. Entonces, este tipo de especies son más básicas que nucleófilos, son más bases que nucleófilos, y entonces tienden a favorecer reacciones de eliminación por sobre reacciones de sustitución nucleofílica. ¿Bien? Primero, para todo claro. ¿Qué otras cosas podemos considerar? Bueno, tenemos por otro lado el caso de el yoduro o el bromuro, ¿sí? El yoduro eh, es la base conjugado del ácido yodhídrico, o el bromuro
es la base conjugada del ácido bromídrico. ¿Bien? Ahora, nosotros sabemos que estos dos son ácidos muy fuertes. Y entonces, estas bases, que son las bases conjugadas de estos ácidos muy fuertes, van a ser bases muy débiles. ¿Sí? Entonces, no son buenas bases, son bases muy débiles, pero son muy buenos nucleófilos, porque tienen carga negativa, porque están dispuestos a adornarlos, porque están en electronegatividad externos, porque son polarizables y entonces tienden a formar y romper enlaces de manera sencilla. Entonces son buenos nucleófilos, pero son malas bases. Entonces, este tipo de compuestos o especies tienden a favorecer reacciones nucleofílicas por sobre las de eliminación. Bien, eso en primera instancia. En segunda instancia, una vez que decimos, che, vamos a ir por una vía de eliminación o sustitución nucleofílica, que va adentro de eso tenemos que ver, vamos a ir por mecanismos de primer orden, del segundo orden, y así, ¿sí? Pero esa es la primera. Y en general, así como reglas de pulgar, tenemos la siguiente. Lo primero que hay que fijarse es la fuerza del nucleófilo barra base, ¿sí? Cuanto más fuerte sea, vamos a estar trabajando con reacciones de segundo orden. Es decir, E2SN2. ¿Bien? Y una vez ahí dentro, bueno, tendremos que ver cuáles son las consideraciones del sustrato y del nucleófilo base en particular para ver si tiende más a una E2 o a una SN2. ¿Sí? Si es, bueno, segundo, ¿qué tan sustituido está el sustrato? Bien, acá. Carbonos terciarios son más propensos, no es lineal, son más propensos a eliminación, mientras que carbonos primarios son más propensos a sustitución nucleofílica, principalmente por cuestiones de impedimento estético. ¿Sí? Carbonos secundarios no se puede predecir a priori. En general tenemos una mezcla de productos. En todos los casos tenemos mezcla de productos, solo que en algunas son más equitativas y en otras hay una dominancia mucho más importante de alguna de las especies. Eh, ¿Y qué otro tercer factor podemos considerar? Ah, interesante. El de la temperatura, y este es un aspecto que no habíamos estudiado hasta ahora, y es el siguiente. Piensen así, a grosso modo, en una relación de sustitución nucleofílica, ¿sí? Tenemos nucleófilo más Rx, que eventualmente da lugar a Rnu más X menos. Y en una reacción de eliminación tenemos eh, base más Rx, que va a dar lugar a el ácido de la base, más el grupo saliente del C, más, eh, bueno, si vamos a decirlo así como RRX, más R en la CA. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos dos moléculas y acá tenemos dos moléculas, dos especies. En el caso de la eliminación teníamos dos moléculas como sustrato o como reactivos y tres moléculas como productos. ¿Sí? Y este que nos dice, nos da un delta N por cero, de acá, delta N a 0, y eso nos lleva a que la entropía del sistema se mantenga más o menos igual, y aquí la entropía del sistema aumente. ¿Bien? Y nosotros sabemos que delta G igual a delta H menos T por delta S. ¿Bien? Y entonces, a medida que aumenta la temperatura, el término entrópico se vuelve más importante y entonces estas reacciones, que en general tienen un término entrópico más grande, se ven más favorecidas a medida que aumenta la temperatura. Entonces, altas temperaturas favorecen la eliminación por sobresustitución. Bien, estas serían como las tres reglas de Pulgar para saber cuándo elegir sustitución o eliminación, considerando a la primera, que es la que nos va a definir si vamos a ir por una vía E2 o una E1 o SN2 o SN. Muy bien. Y finalmente lo que les quiero contar es que siempre que tengamos el planteo de una reacción
un poco complicada, por ejemplo, con un sustrato que está en un carbono secundario y con un nucleófilo que es fuerte, pero capaz que no tanto, o que es tan buen nucleófilo como base, y no es fácil ver que por dónde va a ir la cosa, tenemos que plantear las vías alternativas y los caminos alternativos, es decir, si va por una sustitución nucleofílica te va a dar esto, y si va por una eliminación te va a dar esto otro, y también considerar en el caso de la eliminación te puede dar este alqueno o este otro alqueno, los dos son de la misma sustitución, pero son distintos, entonces se van a dar en proporciones parecidas, y en el caso de la sustitución nucleofílica, si es de orden 1 u orden 2, si te da mezcla racémica o con inversión de configuración, y así, y así, y así. También en el caso de los alquenos, si te va a dar cis o te va a dar trans, y así. Hay que considerar todas esas opciones y plantearlo siempre en los taxis. En particular, en las versiones de mecanismos, en que hay que ser muy exhaustivo con todas las variantes para poder lograr todos los puntos del examen, por supuesto. Bueno, pero no es un tema particularmente complicado. Sí es cierto que lo que hace es aumentar la complejidad de las reacciones sobre los alfa-hidroxilados de alquilo, que es un tema que se maneja mucho. Y de hecho, la guía está enfocada en distinguir situaciones donde se favorece una reacción u otra, o una cinética u otra. Bueno, espero que les haya servido. Para mí ha sido un gusto y nos vemos en otra ocasión.